¿Qué tal? Bienvenidos a este vídeo sobre formulación de química inorgánica. En este vídeo vamos a aprender las tres nomenclaturas, la nomenclatura sistemática o de UPAC, la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional. Vamos a empezar aclarando el tema de los óxidos y de cómo se intercambian las valencias. Valencias que son el número de electrones que un átomo de un elemento químico determinado posee en su último nivel de energía. Entonces las valencias siempre se intercambian. Por ejemplo, en este caso el plomo, que se representa como Pb, tiene una valencia de +4. Entonces le da su valencia al oxígeno y el oxígeno al plomo. Siempre se quedan con signo positivo, es decir, que si tienen un más o un menos se quita, porque en este caso el positivo pues no se representa con ningún signo. Entonces nos queda Pb2O4. ¿Y ahora qué hacemos? Pues siempre que tengan un divisor común, pues se dividen. Y así hasta que se quede lo más simplificado posible. En otros casos, como el que veremos a continuación, pues no se puede simplificar y por tanto se deja así. Entonces, en este caso nos queda P2O4, que se simplifica porque dividimos ambos entre 2. Importante cuando nos queda un 1, como en este caso, que 2 entre 2 de la valencia del plomo que le ha dado el oxígeno. 2 entre 2 nos da 1, pues no se pone. Entonces nos queda PbO2, O2 que viene de dividir 4 entre 2, 4 que viene de la valencia del plomo que le ha dado el oxígeno. En el ejemplo de debajo, pues igual, cogemos el 2 del oxígeno y se lo damos al, en este caso, cloro, que viene representado con Cl y se representa siempre con Cl, claro está, y el 5 del cloro que se lo da al oxígeno, por ende nos queda Cl2O5, en este caso no se puede simplificar y por tanto se queda así. Entonces de aquí lo principal es recordar que no se pone un 1 y que siempre que podamos hay que simplificar, así como que los signos no se ponen y siempre se queda en signo positivo. Ahora sí, una vez aclarado esto, comencemos a aprender la nomenclatura sistemática, que consiste en el uso y la utilización de prefijos numerales de carácter griego, que nos sirven para indicar el número de átomos de cada elemento presente en cada fórmula. Los prefijos son los consiguientes, pues 1 mono, 2 bi, 3 tri, 4 tetra y etcétera, como bien vienen representados en esta tabla. Bien, entonces empecemos con el primer ejemplo. Siempre se sigue la misma estructura. El prefijo óxido de prefijo y el elemento químico. Bien, pongámoslos sobre el papel. En este caso tenemos pentaóxido. ¿Por qué? Pues porque siempre se lee de derecha a izquierda, importante dato. Entonces, el penta, porque viene representado con un 5 que le ha dado el cloro, entonces 5 penta, pentaóxido de 2, que se representa con el prefijo griego di, de dicloro. Por tanto, pentaóxido de dicloro. Vamos con el segundo ejemplo. En este caso no es un óxido, he querido meter también aquí un sulfuro, un hidruro, porque considero que una vez que aprendes con los óxidos, luego ya con los hidruros, los ácidos, los hidróxidos, ya es tan similar que ya llevas mucho camino ganado. Y por tanto, pues he decidido meterlos y así aprendemos más en menos tiempo. Bien, entonces aquí podemos ver siempre de derecha a izquierda. Entonces ese sulfuro, en este caso no se pone el mono, eso depende de las valencias, del número de valencias que tenga. En el caso primero, si hubiera sido un mono, sí que podemos poner monóxido, ya que el oxígeno, el óxido en este caso, pues siempre nos permite poner el óxido. Y aunque la UPAC nos recomienda quitar el mono siempre que se pueda, pues siempre podemos dejarlo puesto. Y como me gusta decir a mí, ante la duda, deja el mono. Y bueno, en el último caso, pues de derecha a izquierda, tetra porque viene de 4, hidruro en este caso es un hidruro, pero como si fuera un óxido, que sería tetráoxido, en este caso pues tetrahidruro de silicio. Y aquí un dato muy importante, en el segundo caso sí que nunca, independientemente de si sea un hidruro, un ácido, un óxido, un sulfuro, nunca se pone el mono.
por tanto nos quedaría tetrahidruro de silicio. Esta para mí me parece que francamente es la más sencilla, ya que no debemos de aprendernos las valencias para utilizarlas, sino simplemente estos prefijos tan sencillos y tan intuitivos. Continuamos con la nomenclatura de stock, que simplemente consiste en indicar el estado de oxidación con números romanos entre paréntesis al final del elemento. Entonces, aquí sí que es muy importante saber las valencias de cada elemento químico. Se pone óxido de, en este caso he puesto los 3 óxidos, así que óxido de, luego el elemento químico y entre paréntesis la valencia o estado de oxidación de la que proviene. Muy importante, no de la ya simplificada, sino de la que proviene, y por tanto es muy importante, como comentaba antes, saber las valencias de cada uno. Por ejemplo, en este caso podemos ver que el cobre tenía un 2 que venía representado en el oxígeno, y en el cobre tenía otro 2, y por tanto se han simplificado y se han quedado con un 1 cada uno, que recordemos no se pone. Entonces pues aquí nos queda óxido de cobre y entre paréntesis 2, porque es el estado de oxidación que tiene el cobre. ¿Cuándo se pone entre paréntesis el estado de oxidación? El estado de oxidación se pone siempre entre paréntesis siempre que el elemento químico tenga más de una valencia. En el caso del aluminio, como veremos a continuación, o en otros muchos casos, cuando tienen solo una valencia, pues no hace falta poner el estado de oxidación o valencia, que por cierto es lo mismo. Entonces no se pone el estado de oxidación, porque se supone que la persona que lo va a leer pues ya se sabe los estados de oxidación. Bueno, continuamos con el segundo ejemplo. Aquí no se ponen prefijos ni sufijos de ningún tipo, por tanto óxido de siempre se pone, recordemos, es la estructura principal, luego el elemento, en este caso hierro, y el hierro, que en este caso tiene el estado de oxidación 3, que le ha dado al oxígeno, ¿no? Y el oxígeno le ha dado un 2, por tanto óxido de hierro 3. Y en el último caso, que como el aluminio solo tiene un estado de oxidación, en este caso 3, da igual si es positivo o negativo, pues no se pone. Estas valencias que se ponen en números romanos, pues naturalmente no se ponen ni en positivo ni en negativo, pues sin ningún signo, por lo tanto en positivo. Entonces en este caso nos queda óxido de, esa estructura principal de aluminio, sin prefijos ni nada, y no se pone entre paréntesis ni con los paréntesis en sí mismos, porque solo tiene un estado de oxidación, y por tanto, tanto para esta nomenclatura stock como la que vamos a ver a continuación, la tradicional, es muy importante y principal, sin ninguna duda, saberse los estados de oxidación o valencias. Vamos a continuar con la nomenclatura tradicional, que es la que podemos encontrar actualmente en muchos laboratorios y otros diversos ámbitos, que simplemente consiste en añadir un conjunto de sufijos, pone en la definición, pero también en algunos casos, como veremos a continuación, también se añaden prefijos en dependencia no de la valencia, sino del número de valencias con las que esté trabajando. Por lo tanto el número sí, por el orden como veremos a continuación. Aquí importante, en la primera columna nos muestra los números, el número de estados de oxidación, no el número de estado de oxidación, es decir, no nos dice que tenga como estado de oxidación 1, sino que va a tener un único estado de oxidación. Entonces, pues en este caso si solo tiene un único estado de oxidación o valencia, pues ponemos el sufijo ico tras el nombre del elemento. Entonces ponemos óxido, el elemento y el sufijo ico. Y pues con los demás, tal y como viene representado en esta tabla, que puede ser un poco liosa, pero a continuación pongo otra con la que se puede ver mucho mejor. Con 2 y ya con 2, con 3 y con 4 pues vamos a encontrar que claramente pues no tiene una valencia, tiene más de una valencia, y por tanto siempre habrá una jerarquía, siempre serán unos mayores que otros, y por tanto dependiendo de si sea el menor o el mayor, o en el caso del 3 y el 4 si sea el mayor, el menor, el intermedio mayor, el intermedio menor, pues tendrán un prefijo y un sufijo, ¿no? Si tienen 2, por ejemplo, y es el sufijo y es el menor el que tiene una menor valencia, una valencia
numéricamente menor, pues se pone el sufijo oso y no se pone prefijo, ¿no? Por ejemplo, luego veremos a continuación el óxido ferroso, la mayor, bueno, tiene un 3, pero bueno, ya lo veremos a continuación, el óxido férrico, con el 3 y el 4 pues se sigue siguiendo igual, simplemente aquí pues en algunas nos encontramos con también prefijos, pero siempre manteniendo esa estructura de óxido. El prefijo sí tiene, como en estos casos de 3 y 4 para menor y mayor, en el caso de con 4 valencias, se coloca ese prefijo, el nombre del elemento y el sufijo, que simplemente hay dos, oso e ico, y por tanto es muy sencillo. Y como esta sé que suele ser la que más se nos complica, he querido meterle otra diapositiva y dedicarle otra diapositiva con ejemplos. Y aquí tenemos una tabla en la que a mi parecer viene mejor representado, bueno, a mí me parece que es más intuitivo, y hasta nos viene en el mismo espacio con ejemplos, por tanto se ve muy bien. Bien, vamos a ponerlo sobre el papel, vamos a ver los ejemplos. Empezamos con C, que es cerio. Entonces, óxido, que siempre se pone, luego el nombre del elemento, que como veremos a continuación, bueno, y como vamos a ver ahora, pues sí que aquí cambia un poco. Entonces, es, por decirlo así, la raíz, aunque en algunos cambia, como en el óxido férrico, óxido ferroso, como veremos en el posterior ejemplo. Entonces, óxido, independiente, no se pone al óxido prefijos ni sufijos. Y luego, como este es la menor valencia, que es un 3, pues ponemos óxido ceroso, como vemos en la tabla de la esquina superior izquierda. Entonces se pone ceroso. Como podemos ver a la izquierda, pues el cerio tiene ahí una valencia de más 3, y por tanto esa es la menor, tiene de más 3 y de más 4, y por tanto como vemos ahí que el oxígeno tiene ese 3 que le ha dado el cerio, pues esta es la menor y por tanto se pone ceroso. Con la mayor valencia, que es un 4, que podemos ver que se ha simplificado a un 2 porque se han dividido ambas entre 2, y el 1 que con el que se hubiera quedado el cerio no se pone, pues hay importante saberse las valencias, pues sabemos que viene de una simplificación, porque el oxígeno tenía también, le había dado al cerio un 2, por lo tanto el cerio era C2O4, es de lo que viene, y como este es el mayor, se queda óxido cérico. Con el hierro, que no sé por qué es mi favorito, viene en este caso la menor de valencia de Fe2O2, que por tanto es óxido férrico. Mira, ahí abajo a la izquierda podemos ver las valencias del hierro, más 2 y más 3. Por tanto, la menor es más 2 y la mayor más 3. Cuando nos encontramos la menor, en este caso simplificada, nos queda óxido ferroso, y cuando nos encontramos la mayor, pues simplificada, nos queda, bueno, en este caso no está simplificada porque no se puede simplificar, no se pueden poner decimales, que lo he visto alguna vez. Por favor, no pongáis decimales, nos queda óxido férrico. Bien, luego como iba comentando antes, se ponen en algunos diferentes. Por ejemplo, aquí no se pone óxido hierroso ni óxido hierrico, sino que se pone óxido ferroso y óxido férrico. Bien, en el siguiente caso, pues viene de cobre, Q, pues tampoco se pone cubroso ni cúbrico, sino cuproso y cúprico. Entonces, la menor valencia del cobre, que es más 1, y la mayor, que es más 2, pues con la menor, entonces, cuproso, óxido cuproso, y la mayor, óxido cúprico. Y igual con ese último ejemplo que he puesto con el bismuto. El bismuto, en el primer ejemplo con valencia más 3, que es la menor, como no sabemos las valencias, y por tanto óxido bismutoso y óxido bismútico con su mayor, en este caso 5. Espero que hayáis aprendido con este tutorial de formulación inorgánica. Como veréis en otros vídeos, espero poder sacar pronto vídeos acerca de los hidróxidos, de los ácidos, de los hidruros, pues veis que es muy similar, como podéis ver en esta tabla que he querido poner en esta penúltima diapositiva. Podemos ver que es bastante parecido, y por tanto, si habéis realmente entendido con esta presentación cómo funciona esta formulación, lleváis mucho, pero que mucho ganado, por no decir todo, como podemos ver en esta tabla. Y bueno, no me queda nada más que decir: ¡viva la ciencia! Un saludo.